Buenos días, profesor Eduardo Menco y compañeros. Me permito en este momento hacer la presentación del documento La ciencia del derecho, que tiene por autora Silvana Mabel García. El objeto de la ciencia es un tema controversial, ya que la cuestión científica del derecho no tiene consenso y que al momento en que se recurre a la epistemología, eso implica que se adopte una actitud reflexiva, así también una actitud crítica respecto de la propia ciencia que tiene por objeto al derecho. En cuanto al carácter problemático de la delimitación del objeto, del concepto y del contenido mismo de la ciencia del derecho, hay un autor que es Bertrand Russell, que nos dice al respecto que el saber científico supone un sistema de conocimientos ciertos y probables respecto a un determinado sector de objetos de la realidad universal, a lo que es posible acceder a través de una adecuada fundamentación metodológica. Por su parte, Ricardo Gibbord dice que una ciencia, en este sentido, no es otra cosa que un sistema de decisiones metodológicas en el que se insertan los datos de la realidad y una vez identificados y también interpretados por el mismo sistema, como los libros de una biblioteca, entonces se ordenan en una serie de estantes y por grupos. Quiero pasar en este momento a hacer la anotación que hacen diferentes autores respecto a la evolución de la ciencia del derecho. En un primer momento hablar de Federico Carlos de Savigny, con la teoría de las fuentes y de la interpretación. Los institutos jurídicos que llama él en el pensamiento de Savigny son el punto de partida y el fundamento mismo de la evolución del derecho. Savigny habla acerca de un método que combina dos métodos al tiempo, es decir, el método histórico y el método sistemático. El primero, es decir, el método histórico, considera la génesis de cada ley precisamente en su situación particular y determinada. El segundo método, es decir, el sistemático, intenta comprender como un todo coherente la totalidad de las normas jurídicas y de los institutos jurídicos que le sirven de base. Afirma Savigny que todas las instituciones jurídicas están ligadas en un sistema y que solamente pueden ser comprendidas por completo dentro del magno contexto de este mismo sistema. Por su parte, Jorge Federico von Pucha enseñó el método que llaman pensamiento formal conceptual, y este considera que las normas jurídicas particulares forman el derecho de un pueblo y que se hallan entre sí en una conexión orgánica, pero también que se condicionan unas de otras, así como al tiempo proceden unas de otras. Este desarrollo encontró su reflejo en numerosas divisiones conceptuales, como por ejemplo el derecho público y privado, derecho absoluto y derechos relativos, nulidad y mera nulidad de un negocio jurídico, entre muchos otros. Ahora vamos a mirar lo que es la influencia del positivismo en la conformación del derecho como ciencia. Según la concepción positivista, lo único que es accesible al conocimiento científico son los hechos perceptibles, juntamente con la legalidad. Aquí encontramos en un primer momento a Rudolf von Jhering. Desde el concepto de las ciencias naturales exactas de su tiempo, él parte de allí y habla acerca de la tarea sistemática de la ciencia del derecho, que consiste en descomponer cada uno de los institutos jurídicos particulares y las normas jurídicas a ellos relativas y en sus elementos lógicos, y destilar, dice él, limpiamente estos y luego reconstruir con estos por combinación tanto las normas jurídicas ya conocidas como también otras nuevas que se van presentando. El resultado de esta composición y recomposiciones lógicas es que la ciencia entonces obtiene, en lugar de una cantidad infinita de normas jurídicas de las más diversas clases, un número claro de cuerpos simples, llama Jhering. La teoría pura del derecho, ya no estamos refiriendo a Kelsen, y este es precisamente quien representa el principal intento de fundamentar la ciencia del derecho.
Kelsen afirma que la ciencia del derecho no tiene que ver primariamente con la conducta de las personas, sino que tiene que ver específicamente con normas. Kelsen, que es positivista, dice que no puede ser el derecho una ciencia natural, que describe simplemente los hechos que investiga en su enlace causal. El objetivo de Kelsen es construir una ciencia descriptiva del derecho que tenga por objeto el aspecto normativo mismo del derecho, es decir, desconectado de todo aquello que anteriormente se daba con relación al iusnaturalismo. El derecho para Kelsen es un orden normativo y que pertenece a la categoría ontológica del deber ser. Para Kelsen, la ciencia del derecho no tiene nada que ver con la conducta fáctica de las personas, sino que solamente tiene que ver con lo jurídicamente preceptuado. Más adelante vamos a ver en la Escuela de la Libre Investigación con Francisco Henning, el cual hizo un intento por acercar el derecho a la vida, a la realidad concreta de las personas. Y en su obra Método de Interpretación y Fuente del Derecho Positivo, intenta Jenny sacar la ciencia jurídica de esos límites estrechos del texto expreso y frío de la ley. Más adelante, con la ciencia del derecho, en la primera parte del siglo XX, nos va a presentar un personaje como es Rudolf Stammler. Este personaje, en su teoría de la ciencia del derecho, se propone hacer concebible la ciencia del derecho, pero, eso sí, alejarla totalmente de reproche de carecer esta de valor científico. El derecho es un modo del querer, dice él, pues ordena los fenómenos según la forma del pensar, fin y medios, a diferencia de la ciencia de la naturaleza, que son causales, que ordenan los fenómenos según la forma del pensar, causa y efecto. Por su parte, la ciencia del derecho es una ciencia de fines, y hablamos entonces de teleología. Dos ideas de Stammler. La primera es la independencia metodológica de la ciencia del derecho frente a la ciencia de la naturaleza. Y la segunda idea es que según una medida superior comienzan entonces a darse una serie de fines posibles en una situación dada, y esto hace que haya con frecuencia algunas contradicciones. Por su parte, Gustav Radbruch dice que el derecho es la realidad que tiene el sentido de servir a la justicia. Para el jurista argentino Carlos Cosio, el derecho es un objeto egológico. El derecho es conducta, dice él, en interferencia subjetiva. Toda teoría jurídica tradicional ha considerado el derecho como norma. Cosio rompe con el normativismo, incluso con el kelseniano, y afirma que el derecho es fundamentalmente conducta. Para él, el único dato jurídico susceptible de ser captado sensiblemente en el derecho es la conducta humana. La norma para Cosio es solo el instrumento conceptual por medio del cual se conoce la realidad del derecho, que es la conducta. Más adelante, en el siglo XX, vamos a tener a Al Ross y Norberto Bobbio. Se propusieron la construcción de una ciencia jurídica que tuviera todos los atributos necesarios para hacerla acreedora del título de verdadera ciencia. La ciencia del derecho para Al Ross consta de aserciones, es decir, de proposiciones que se dan por ciertas, en virtud de la cual una proposición solo tiene sentido cuando puede ser verificada. Señala también Ross que el carácter probabilista y relativo de las aserciones de la ciencia jurídica son un hecho. Las proposiciones de la ciencia del derecho no pueden pretender nunca tener la absoluta certeza, sino que tan solo pueden sostenerse con un mayor o menor grado de probabilidad. Para Norberto Bobbio, él concibe más bien una auténtica ciencia del derecho, y dentro de esta ciencia del derecho hay una parte que no es ciencia, hablando específicamente la jurisprudencia, pero que es la que practican generalmente los juristas. Entiende así que es posible afirmar la existencia de una duplicidad de saberes, es decir, uno es lo científico, que corresponde a lo que hacen hombres de ciencia dentro del derecho, que tienen el esquema de cientificidad,
y que acepta la comunidad científica, y el otro, por su parte, es lo que es la realidad del quehacer del jurista. Él sostiene así que la ciencia jurídica no es una ciencia formal, como lo puede ser la lógica y la matemática, pero que tampoco es propiamente una ciencia empírica, como puede ser la física, la química, la sociología y la economía, pero forma parte, pese a todo ello, de la gran familia de las ciencias empíricas y al mismo tiempo participa de ciertas características de las ciencias formales. Más adelante vamos a ver a Carlos Alchorrún y Eugenio Bulligin. Estos afirman que no puede clasificársela como una ciencia empírica y mucho menos como una ciencia formal. Tiene sin duda unos rasgos muy peculiares que justificarían tal vez la inclusión de las ciencias en una formulación diferente. Él llama las ciencias normativas con su categoría autónoma. Más adelante vamos a ver a alguien que se torna escéptico al respecto, y es Kirchmann. Kirchmann sostiene que la causa del carácter acientífico radica en su mismo objeto, el cual es cambiante. Él dice que no pudiendo existir como unas características del saber y del sentir, cuando precisamente la ciencia intenta despojarse de todo ello, y para lo que quiere el derecho es que se desvía en sofisticados lenguajes y en lucubraciones que llama él que son de carácter estériles. La concepción de la jurisprudencia como ciencia más adelante encontrará en Manuel Atienza su principal representante, y él afirma que el derecho como tal es una técnica socialmente útil que se caracteriza además por ser un saber normativo y valorativo. La autora nos presenta una serie de aportes personales al respecto. Primero, el conocimiento en su faz científica puede compararse como un edificio en obras, en el que todos aspiran a construir algo y elevarlo a una mayor altura, pero que algunos colocan un ladrillo y otros otro, y que sin embargo es algo inacabable frente a otros materiales que van apareciendo en la construcción, formas de construcción. Así pasa también en la construcción del derecho como ciencia. Y también dice que la ciencia es dinámica, es decir, se construye momento a momento como una empresa de conjunto, y que todos hacen una particular contribución. Se habla también de un carácter pantónomo de la ciencia del derecho. ¿Eso qué quiere decir de pantónomo? Que abarca el derecho en su totalidad, en el sentido de ser una ciencia en el que el tiempo no suele modificar las bases oportunamente edificadas. La ciencia del derecho, afirma la autora, siempre tiene que vérselas con el derecho, tiene que vérselas con las normas, definitivamente, pero también con los institutos de un derecho positivo. Dice también la autora que es posible atribuirle el título de ciencia a este saber del derecho, y fundamentado específicamente en que es posible comprobar la existencia tanto de un sistema de conocimiento que son ciertos y probables respecto de un determinado sector de objetos de la realidad, y a los que es posible acceder a través de una adecuada fundamentación metodológica, con metodología propia, evidentemente, que aspira a la obtención y construcción de conocimientos racionalmente comprobables y que son sistemáticos. Muchos de los conocimientos que aporta la ciencia del derecho tienen que ver con lo temporal, es algo condicionalmente temporal, y que justamente porque el derecho es cambiante. También afirma la autora que a este respecto no podemos hablar de cosas falsas o verdaderas, sino simplemente defendibles. Además de que la unidad del método científico de la ciencia del derecho consiste en el ensayo de posibles soluciones a problemas mediante la propuesta de conjeturas, es decir, de teorías, y la refutación constante de dichas conjeturas, es decir, las críticas. Existe entonces la tendencia de pensar que el conocimiento científico en torno a esto tiene que ser algo relativo a la exactitud de la ciencia, pero se olvidan que en la ciencia toda explicación se propone en los términos de un ensayo, y que son de carácter provisional, y que lo que hace el hombre de ciencia es precisamente la que no tiene una posesión del conocimiento total, y que sea algo rígido, permanente, en el sentido de las verdades que son irrefutables, sino que en la ciencia nosotros encontramos es una búsqueda audaz de la verdad. Aún lo provisorio
es válido, nos dice esta autora. Entonces, de esta manera culmino la presentación de este documento. Muchas gracias.